aunque existen sistemas de transmisión más veloces y probablemente más prácticos, en la actualidad el sistema de transmisión de información digital que más se utiliza para, por no decir casi exclusivamente, para transmitir la información de cámara a grabadores o a monitores es un sistema con conector BNC y con una impedancia de 75 ohmios que responde al nombre del interfaz digital en serie y simplemente se denomina por su acrónimo SDI, es decir, el cable que todos conocemos y que hemos visto 700 veces. El protocolo más común por el momento sigue siendo el SDI de tercera generación o 3G SDI, que está limitado, entre comillas, a una transmisión de 2,970 GB por segundo, pero existen incluso modelos de cámara que permiten tranquilamente el interfaz 6G SDI, que permite hasta 6 GB por segundo, y 12 G SDI, que permite efectivamente 12 GB por segundo. En el caso del 6G estaríamos hablando de un formato de 4K hasta 30p y en el caso del 12G formato 4K de hasta 60p o mayor. Todos estos estándares se utilizan para la transmisión de señales de vídeo digital sin compresión añadida y sin encriptación. También se pueden utilizar para transmitir paquetes de datos. Los cables coaxiales de estas especificaciones presentan diferentes longitudes posibles, pero en ningún caso suelen sobrepasar los 300 metros. Las variables de fibra óptica permiten distancias mayores, si bien están limitadas en todo caso no solo por la longitud posible, sino también por los repetidores. Resulta crucial destacar que el SDI solo se emplea en equipos profesionales, por eso la información que se transmite no está encriptada, porque se supone que va para un uso profesional y no está limitada la transmisión de datos, ya digo, no está encriptada, que es lo que ocurre con los interfaces destinados a uso doméstico. Por todo esto, el uso de este tipo de cable coaxial, el uso de este tipo de dispositivo, el uso de este protocolo simplemente con conectores BNC y esa impedancia y que transmite información, como hemos dicho, sin estar encriptada, está sujeto única y exclusivamente a dispositivos profesionales. No se puede utilizar y no se puede conectar en equipos de consumo, por eso los equipos de consumo no tienen entradas ni salidas con este protocolo. Y aquí viene lo grave, por esa misma regla de 3 no deberíamos permitir, ni como usuarios ni como consumidores, que nos tomen el pelo y nos vendan el HDMI, que es el cable destinado a uso doméstico, destinado a el consumo no profesional, que transmite la información comprimida y encriptada como un protocolo profesional. Por esa regla de 3, e insisto que no es por ser tiquismiquis, sino simplemente por conocer bien el flujo de trabajo en grabaciones digitales, no deberíamos, insisto, permitir ni llamar a ninguna cámara que no tiene una conexión SDI como una cámara verdaderamente de cine profesional. Eso sencillamente no es verdad. Y que se ofenda a quien quiera, pero la realidad de los flujos de trabajo digitales profesionales es esa. Muchos fabricantes proporcionan la salida de datos del sensor como un archivo manipulable y descargable a partir, por supuesto, de la debayerización. Esto se hace en forma de archivos RAW, es decir, sin precocinar, sin utilizar el procesado directamente en la imagen, sino que se hace a posteriori, lo hacemos a posteriori directamente en los equipos de postproducción que utilicemos. El RAW puede ser un RAW comprimido o puede ser un RAW sin comprimir. Hay distintas maneras de ofrecer esto y todo esto ocurre porque las cámaras trabajan internamente con una codificación de la señal lineal de 16 bits, es decir, trabajan a 16 bits lineales. Se hizo este cálculo en su día teniendo en cuenta el escaneado de negativo original y cuál era su conversión, como veremos luego, a la codificación logarítmica. Pero lo importante es que estos 16 bits lineales son de momento el límite porque se ha llegado a la conclusión de que el siguiente paso, que sería trabajar internamente en cámara a 32 bits lineales, produciría en realidad mayor información de ruido que de señal, con lo cual es probable que estemos llegando al límite en ese sentido. Ahora bien, los 16 bits lineales
con los que trabaja internamente una cámara no pueden de ninguna manera procesarse y enviarse en tiempo real por ninguno de estos protocolos en los que hemos estado hablando anteriormente, o incluso descargarse del soporte de almacenamiento. No hay manera de que el procesador interno de una cámara a día de hoy pueda hacer eso. Así que hay distintas soluciones para conseguir reducir la cantidad de información. La más práctica y más común y más extendida suele ser que los archivos RAW estén comprimidos y que sea una compresión sin pérdida matemática visible. De modo que sí hay una compresión, pero no es algo que vayamos a notar hasta cierto punto. Hay distintas ratios de compresión y a partir de la proporción que obtenemos de compresión, pues podemos tener una imagen más o menos aceptable, más o menos visible en el caso de la compresión, ya digo. Pero en la mayoría de los casos no hay ningún problema hasta llegar a niveles de incluso de compresión de relación 8:1, no hay mayor problema y no vamos a notar la diferencia en la vida. Pero bueno, ya digo, existe esa solución o existe la solución de transformar automáticamente en cámara, en la propia salida, la información de esos 16 bits lineales en 12 bits logarítmicos. Haciendo esto se reduce hasta 16 veces la cantidad de información, pero no se comprimen los archivos RAW. Entonces hay un fabricante en concreto que hace esto, mientras que la mayoría hace lo que decíamos antes de comprimir. Y luego veremos que hay distintos tipos de compresión para los archivos RAW, algunos más, otros menos eficientes, algunos más naturales, otros más artificiales. Los archivos RAW, incluso aquellos de RAW sin compresión, se pueden interpolar sin problema con el formato de nuestra elección. Y también es posible trabajar con ellos nativamente con software concreto y determinado. Por supuesto, un archivo RAW es un archivo de datos, no es algo visualizable. Pero este software lo que hace es traducirlo y hacer un procesado previo solo para nuestra visualización. O sea que no sería, realmente estaríamos viendo la información del archivo RAW aplicado a una imagen limitado a ciertas condiciones con las cuales nosotros podemos visualizar esa imagen. No es mera y exclusivamente lo que es un archivo RAW, que son números, datos, nada más y nada menos. Pero gracias a eso podemos visualizarlo, podemos trabajar con ellos y podemos incluso hacerlo con imágenes de alta calidad y en la mayoría de los casos ya en tiempo real, dependiendo del software que estemos aplicando. Una alternativa con mucho predicamento debido a su gran relación entre calidad de la imagen y eficiencia de la compresión es aquella que está basada en la transformada de ondícula, en lugar de la más común que se ha utilizado hasta ahora en la mayoría de las compresiones, tanto de archivos RAW como en códecs habituales, que es la transformada del coseno discreta. La transformada de ondícula representa una señal en términos de una onda finita y dilatada que se llama óndula madre. También se conoce a la transformada de ondícula, como siempre, por su nombre en inglés, que os sonará bastante más, que es wavelet. El primer sistema de compresión adaptado al cine y basado en wavelet en realidad no comenzó con las cámaras, sino que comenzó con el sistema de almacenamiento para proyección en salas de cinematografía digital. El consorcio DCI, Digital Cinema Initiatives, este consorcio del que hemos hablado con anterioridad, que formaron los 7 estudios más poderosos de la industria en su día, decidió adoptar la compresión por transformada de ondícula, wavelet, para crear un códec en el que se pudiera comprimir las películas para su proyección en una especie de disco, al que se llama el disco y su contenido Digital Cinema Package o DCP. Esto es lo que reciben para proyectar los cines básicamente. A día de hoy lo que reciben es esto, un pequeño disquito básicamente que está codificado con este protocolo que se llama DCP y que, insisto, está comprimido con un sistema de transformada de ondícula o wavelet que es el códec JPG 2000. La versión más actualizada de este protocolo, de este códec, es el JPG 2000 SMPTE, que ha mejorado la cantidad de datos máximos que puede recibir gracias a que ha mejorado la eficiencia del sistema de compresión basado en wavelet. El primer fabricante que lo introdujo en el mercado de manera masiva fue Red, y utilizó la compresión wavelet para su Red Code RAW, cuyo formato, ya digo, es por transformada de ondícula
y que tiene un contenedor que se llama R3D, es la extensión del archivo, y es realmente el primer sistema de transformada de ondícula aplicado a cámaras de cinematografía digital que conseguía trabajar con un RAW comprimido con gran eficiencia en cuanto al espacio y en cuanto a la calidad de imagen final, permitiendo además unos ratios de compresión muy variados dependiendo de la información que quisiéramos obtener y de la calidad que tuviéramos tener. Más recientemente Sony ha presentado su propia alternativa denominada XOCN, que viene disponible en 3 variables, todas ellas en 16 bits. La variable sería la XT, ST y LT. También son extremadamente eficientes y es indistinguible de un formato de RAW sin compresión en la mayoría de las ocasiones. Hay que tener claro que todo esto también se encapsula en un protocolo mucho más universal en este caso, en el Media Exchange Format, que sería el contenedor, MXF, y en todos esos casos, tanto en el de Red como en el de Sony, la compresión es increíblemente eficiente. Las investigaciones más recientes sobre reducción de ruido a nivel genérico han llegado a la conclusión de que la transformada de ondícula es mucho más eficiente efectivamente comprimiendo, hay un nivel de ruido mucho menor con la misma eficiencia, si bien en caso de que el flujo sea muy pequeño, el flujo de datos, resulta para la percepción humana mucho más artificial que la compresión que está basada en la transformada del coseno discreta. Esta diferencia o este hándicap no se puede aplicar a las transformadas de ondícula que utilizan los sistemas de cámara de Red y Sony, porque en cualquier caso los flujos de datos que se emplean son muy superiores a los que habría que tener para notar esa artificiosidad en la imagen como consecuencia de la compresión, con lo cual no es algo que deba preocuparnos en absoluto.